Gracias por unirte con nosotros en el día de hoy. Te invitamos que visites iglesiacristianaintegral.com para que compartas lo que Dios está haciendo en tu vida. En esta serie estaremos estudiando la vida del Hijo de Dios, Jesús, para saber cómo podemos ser edificados juntamente con Él. Capítulo 21 del Evangelio de Mateo dice, léalo conmigo y vamos a entender lo que estamos leyendo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Fíjense que aquí en Mateo dice traédmelos, en los otros textos habla solamente de uno. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, tradúzcalo allí, talí, sus talí, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus talí en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, dígalo más fuerte, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Preciosa palabra. Señor, dirígenos en este texto y llévanos a una enseñanza poderosa que cambie y transforme nuestras vidas. Amén, amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. Vamos a examinar lo que en sus Biblias o en nuestras Biblias dice como título la entrada triunfal. Aquí hay algo interesante. Hoy en día se practica incluso cuando un equipo de béisbol o de fútbol en el campeonato mundial es el campeón de ese campeonato, de ese torneo, llega a una ciudad y al llegar a esa ciudad se hace una celebración. Desde el momento en que el aeropuerto, el avión aterriza, ya las gentes están allí en las ciudades aclamando a su equipo con banderas, con todo tipo de bullicios, música y peor aún, pues en el caso de los aficionados fanáticos del fútbol, alcoholizados y no sé cuántas cosas. Pero lo que quiero decir es que se produce un efecto de una entrada triunfal. Y la entrada triunfal aquí es tan importante porque Jesús viene a cumplir una palabra profética. Amén. Ya lo vamos a ver específicamente en Zacarías, cómo nos habla de este texto. Pero hay una entrada triunfal físicamente de Jesús a Jerusalén. Y aquí hay algo importante. Dígalo conmigo, hoy es la entrada triunfal de Jesús a mi vida. A mi vida. Porque al igual que en Jerusalén, cuando Jesús entró a la ciudad santa, al igual que en nuestra vida, Jesús ha pasado por nuestra vida, pero nosotros no hemos permitido que Jesús entre. Tengo que ir despacio aquí. Somos cristianos, sí, amén, aleluya. Vivimos una vida en Cristo, amén. Porque realmente como Jerusalén recibió a Jesús en aquel día, nosotros vemos que Jesús llegó a esta ciudad y también un poco más adelante lo vamos a ver,
Jesús le habló a Jerusalén y le dijo: oh Jerusalén, que matas a tus profetas. Y anunció que sería completamente destruida. No quedará piedra sobre piedra. Y hoy el Señor lo que nos quiere transmitir a nuestro mensaje en el día de hoy es: Jesús, entra en mi vida y que no quede en mi corazón piedra sobre piedra de mi pasado, de mi vieja manera de vivir, de mi vieja manera de pensar, de ese pensamiento humano, lógico y de entendimiento natural, sino llénanos de la presencia de tu Santo Espíritu conforme a tu palabra. Llénanos, 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 llénanos. Tiene usted sus notas en su paracha, amén. Así es que por favor, en el punto número 1, la multitud. Vamos a ver 3 personajes que intervienen en esta historia. Hay 3 personajes y casi que yo voy a incluir uno más. No está en sus notas, pero lo voy solo a mencionar. En esta historia, si nosotros vemos el video, las personas que construyeron este video pensaron en 3 personajes fundamentales. Número 1, la multitud. Dice el texto que acabamos de leer en Mateo que había una gran multitud, y dice el mismo texto que leímos que toda Jerusalén fue conmovida con la entrada de Jesús. Es decir, que los medios de comunicación, la gente se presentó, toda la ciudad sabía que Jesús entraba. La gente de oídas le había oído, pero todos lo aclamaban, todos sabían que Jesús llegaba. Número 1, la multitud. Número 2, vamos a hablar de los líderes religiosos de la época, es decir, los fariseos, los sacerdotes, conocedores ¿de qué? Conocedores de la ley, conocían la ley, conocían la profecía, conocían la palabra, pero tal vez solamente de oídas, tal vez nunca abrieron su corazón para que la palabra profética que se estaba cumpliendo justo frente a ellos la pudiesen recibir. Y número 3, vamos a hablar de los discípulos. ¿Cuál fue el papel que jugaron los discípulos en esta historia? Jesús acompañado de sus discípulos. Aquí hay algo muy interesante, la gente aclamaba a Jesús y los discípulos, si ustedes vieron las imágenes, muy bien representados, los discípulos se sorprendían de ver tanta gente y se sentían importantes y decían: hey, nos están alabando, nos están glorificando, nos están dando ánimo, les puedo firmar autógrafos, decía uno, decía Pedro, decía no sé, firmemos autógrafos, hay una foto aquí, una foto allá. ¿Qué incidencia tuvo esta escena en la vida de los discípulos y qué incidencia tiene esta escena en la vida de cada uno de nosotros? Número 1. Y dije que quería incluir uno número 4, aunque no lo tengo incluido en las notas, pero lo voy a mencionar, vale la pena mencionarlo. Un personaje muy importante que no puedo pasar por alto. El pollino, el burro. La multitud, los sacerdotes y los discípulos. Pero no podríamos dejar por alto el burro, porque el burro, cuando entró a la ciudad de Jerusalén llevando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el burro asumía que era a él a quien lo aplaudían, a quien la gente celebraba. Todos tenemos una importancia y todos tenemos mucho de ese burro. Dígale al que tiene al lado: hey, burro, ahí te hablan, porque ahí todos tenemos mucho de ese burro. Muy bien, número 1, la multitud. ¿Cuál era la perspectiva de la multitud? Su perspectiva es: ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué hay ahí para mí? ¿Qué hay ahí para mí? ¿Lo tienen? Cuando pensaban que Jesús estaba allí para cumplir sus deseos, en el libro de Juan, en el capítulo 12, verso 13, dice: bendito el que viene el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente acudió a este lugar y aclamaban: Hosana, Hosana, Hosana. ¿Qué significa o qué es el sentido de la palabra Hosana? ¿Usted lo recuerda? Hay 2 palabras que pronunciamos con mucha frecuencia en las iglesias, en el mover de la iglesia,
y a veces no entendemos los significados. Número uno, lo vimos hace unos días, la palabra aleluya. Con mucha frecuencia decimos aleluya, oh aleluya, y alguien, la pastora da una palabra y alguien dice aleluya, el pastor da una palabra y alguien dice aleluya, pero el aleluya, ¿qué significa? Como wow, tremendo, o aleluya, uy, qué buena palabra. ¿Qué significa aleluya? Aleluya, cuando la palabra, el significado de la palabra aleluya es te adoramos. Cuando tú dices aleluya, estás diciendo te adoramos, Dios, te adoramos. Esa es el hebreo, la palabra, el original. Te adoramos, aleluya. Y luego hoy estamos en una palabra que es Hosana. Y la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey. ¿Qué significa la palabra Hosana en el original hebreo? Hosana significa sálvanos, 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 sálvanos. La gente lo que gritaba era, sálvanos Rey, sálvanos Hijo de David. ¿Y por qué es importante este punto? Porque la multitud estaba con una perspectiva y era establecer qué hay ahí para mí. Es decir, hay una entrada triunfal. Estamos a unos días de celebrar la Pascua. En el momento de la entrada triunfal, estoy hablando de la entrada de Jesús. En ese momento Él venía a Jerusalén porque se cumplía una palabra profética y se cumplía el tiempo de la Pascua, del Pesá. Y entonces la gente dijo, pues viene un Jesús hacia Jerusalén, vayamos al downtown a ver qué es lo que está pasando y a ver qué trae ese rey para mí. En una de esas algo me puede bendecir. La pregunta es, cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú vienes a la vida de la iglesia, ¿qué perspectiva traes? Y normalmente la perspectiva es, voy a ese lugar a ver qué puedo encontrar para mí. ¿Quién quita que en una de esas encuentre un marido? ¿Quién quita que en una de esas me encuentre una novia? ¿Quién quita que en una de esas encuentre un negocio que me interesa o un vendedor que yo quiera tener o un comprador de un producto? ¿Quién quita? Y la gente normalmente viene con perspectivas distintas al verdadero propósito, que es adorar y exaltar al Rey de Reyes. ¿Está conmigo? Entonces, la punto número uno, ¿qué hay allí para mí? Es una expectativa que tú tienes. En el libro de Juan, en el capítulo 19, en el verso 15, dice, cuando se dieron cuenta que Jesús no iba a hacer lo que ellos esperaban, dijeron, llévatelo, llévatelo, y gritaban, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Aquí hay algo muy interesante. Tú tienes una expectativa con Dios. Había una expectativa con Jesús. Permítame recordar un poquito de la historia que está pasando en este punto. El imperio que predomina en este momento es Roma, el imperio romano, amén. El imperio romano era un imperio absoluto, bueno, se puede decir con claridad que el imperio romano tal vez ha sido uno de los imperios humanos más feroces, más brutales, gracias por la palabra tan fuerte, brutal, dañino, que puede haber existido. Los romanos eran hombres sin ningún temor de nada, de matar, de asesinar, de lo que fuese contra el imperio de su rey. Así es que el pueblo estaba esperando un rey que tomara la autoridad, que tomara el lugar de ese rey de imperio y que fuera un rey piadoso, un rey que no les cobrara tantos impuestos, un rey que no ajusticiara gente, un rey que no crucificara porque decía sí o decía no. Ustedes recuerdan las escenas cuando vemos la película de Jesús, como miles de personas estaban en las cruces crucificados. ¿Por qué? Por la ley de Roma, una ley de muerte. Así es que el pueblo estaba esperando un rey, pero estaban esperando un rey que cambiara el sistema, que cambiara el gobierno, que cambiara las leyes, que diera nuevas oportunidades, tal vez como lo decimos hoy, un rey que nos diera una buena amnistía. Y sin embargo se dieron cuenta que este Jesús predicaba una palabra que ellos no podían entender. Al que te pida prestado, dale. Quien te golpee tu mejilla, colócale tu otra mejilla.
Y ese mensaje la gente no lo podía entender. ¿Por qué no lo podía entender? Porque somos, dígalo conmigo, egoístas. Lo quiero para mí, primero yo. Somos la ley del yo-yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo. Si yo soy beneficiado, si yo salgo bendecido, si yo soy remunerado, si yo logro algo de esto, lo hago. Pero si yo no logro algo de esto, no me interesa. Tu amistad me interesa si yo soy beneficiado con tu amistad. Tu empresa me interesa si yo soy beneficiado con tu empresa. Tu negocio me interesa si yo tengo beneficio de tu negocio. Tu amistad, si no me da beneficio, no me interesa. ¿Saben? Somos egoístas. ¿Qué resultado produce el que tú quieras establecer qué hay ahí para mí? Escríbalo en la segunda línea. Mi tendencia a ser egoísta me lleva a la decepción. Nos sentimos decepcionados. Nos sentimos decepcionados que no era lo que yo esperaba. Nos sentimos decepcionados porque mi expectativa era otra. Nos sentimos decepcionados porque no me pagan lo que yo espero ganar. Nos sentimos decepcionados porque mi relación de matrimonio no funciona en la medida en que yo quería que funcionara. ¿Saben? Por eso tenemos tanta equivocación y tanto error cuando definimos la palabra amor. Amor no es caramelos, amor no es un mensaje de Facebook, amor no es una tarjeta, amor no es una rosa, son detalles del amor, pero eso no es amor. Saben, hoy mi padre está con una situación de salud muy difícil, parte de su memoria ya no está, a veces la recuerda, a veces se pierde completamente, y yo hoy puedo ver, esta mañana pensaba en eso, en mami, cuánto amor de mi mami por mi papi. Hoy entiendo el significado del amor. Mami tiene que cambiarlo, mami tiene que bañarlo, mami tiene que soportarle todas sus situaciones y ahí es donde podemos entender lo que significa el amor. No el amor egoísta, dame, no el amor físico, qué bella eres, qué bonito, qué guapo estás. No, no es ese el amor. Y cuando nosotros no encontramos el verdadero sentido del amor que Cristo nos ofrece, entonces pareciera ser que nos sentimos decepcionados de la iglesia, decepcionados del pastor, decepcionados del mensaje, decepcionados de la alabanza. No. ¿Por qué? Porque estamos en un plan egoísta. Preguntó la hermana hoy, pastora, ¿qué sintió usted en la alabanza? ¿Alguien sintió algo en la alabanza? No es la música que a mí me gusta. El sonido me parece que es un poco alto. A mí me gusta danzar y moverme y aquí no lo estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, para mí esa alabanza no es importante. ¿Sabes? Eres un egoísta. Y como estás lleno de egoísmo, entonces tu situación es que tienes una vida decepcionada. ¿Y de qué estamos decepcionados? Estamos decepcionados de muchas cosas de la vida. Peor aún, estamos decepcionados de nosotros mismos. Estamos decepcionados de nosotros mismos, que todas nuestras metas y proyectos nunca los cumplimos porque tenemos una decepción personal. Amén. Vamos al punto B, los líderes religiosos. ¿Cuál era la perspectiva de los líderes religiosos? Escríbalo. La perspectiva de los líderes religiosos es estar en control. Yo tengo el control. Decían los sacerdotes, nosotros somos la autoridad religiosa del imperio. Nosotros somos autorizados por Roma para tomar decisiones, para tomar determinaciones. Nosotros tenemos el control, ¿saben? Los sacerdotes sabían de Jesús. Los sacerdotes conocían todas las obras grandes, maravillosas, sobrenaturales que Jesús había hecho. Habían oído la sanidad de los leprosos, habían oído la resurrección de un hombre llamado Lázaro, habían oído la liberación del endemoniado, habían oído miles de cosas de Jesús. Pero cuando lo ven entrar a la ciudad, ellos nunca habían visto cómo una ciudad se levantara con tanto auge, con tanto gozo y con tanta alegría a recibir a un hombre llamado Jesús. Por lo tanto, los líderes religiosos se reúnen y dicen, pero ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que provoca al pueblo? ¿Quién es este Jesús que ha creado tanto entusiasmo? Este Jesús no nos conviene porque nos está quitando el control.
nos está quitando la autoridad. Y los romanos les dicen, ustedes sacerdotes, el César les ha dado autoridad de tomar control sobre el pueblo. Si ustedes no dejan si ustedes no exigen que el pueblo esté bajo control, nosotros los soldados tomaremos el control de la ciudad y les quitaremos el control a ustedes. Y saben, no hay nada más difícil cuando a alguien se le quita el control. ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes se han puesto de rodillas buscando el control de su televisor? Basta que usted no tenga el control de su televisor y usted se desespera buscándolo, y estoy empezando por mí, no piensen que estoy hablando por ustedes, y empiezas a buscar aquí y allá. Pili, ¿dónde está el control? ¿Qué hiciste con el control? Pili, ¿dónde está el control? Y nos postramos de rodillas y buscamos debajo de la silla, debajo del sofá, debajo de la cama, pero necesitamos el control, necesitamos tener el control. Y estoy hablando de algo tan simple como esto, pero no quiero referirme al control de autoridad. Cuando tú tienes autoridad y quieres tener el control sobre las personas, y tienes el control sobre tu familia, y tienes el control sobre tu casa, y tienes el control sobre lo que te rodea, estos sacerdotes tenían un control, un poderoso control, pero de pronto entra un hombre a la ciudad y todo el control que ellos tienen se sale de control. ¿Están conmigo? Ahora bien, ¿qué pasa con esta situación? Dice en el libro de Juan capítulo 12, verso 19, los fariseos se decían unos a otros, miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada contra esto. ¿Cuál es el resultado de esta situación? El resultado es mi deseo de controlar crea un corazón duro de aprender. Escríbalo en su línea, por favor. Cuando tú tienes el deseo de controlar, tu corazón es duro y no se presta para aprender. Mira, iglesia, no hay nada más difícil que un corazón que no quiere aprender. 20 años de casados o 30 y no hemos aprendido cómo vivir en paz en un matrimonio. Estuvimos en una conferencia para matrimonios americana, 100% americana. Éramos un granito de arena entre el número de personas allí. Apenas nos veíamos por allí. En inglés, extraordinario el predicador, muy buena la conferencia para matrimonios. Y el predicador preguntó, por favor, levanten las manos las parejas que nunca han tomado un curso o una conferencia para matrimonios. Y nos sorprendimos cuando era un grupo como de 600, 700 personas, pero por lo menos el 95% se colocaron en pie y dijeron, nunca hemos tomado un seminario para matrimonios. Estoy hablando en la comunidad americana, entre los americanos. Yo me pregunto, ¿cómo vivirán esos matrimonios que durante toda su vida no han logrado recibir en sus corazones una enseñanza? Una enseñanza, porque no hay nada más difícil cuando nosotros cerramos nuestro corazón y no permitimos que alguien nos diga algo que tenemos que hacer. Ustedes recuerdan nuestra experiencia. Cuando nosotros tomamos nuestro primer seminario de matrimonios, hace 26 años, yo pensé que eso era algo que mi esposa necesitaba. Tal vez ella necesitaba algo en su matrimonio. No sé. Pero a la tercera lección pude notar, y el Señor me habló, de que evidentemente nuestro matrimonio estaba pasando momentos muy difíciles. Pero si mi corazón se hubiese endurecido tanto y yo no hubiese querido recibir esa enseñanza, no habríamos podido sobrevivir los siguientes 25 años hasta el día de hoy. ¿Puedo recibir un amén? ¿Qué significa esto? Si tú no estás dispuesto a recibir enseñanza, si tú no estás dispuesto a recibir educación, si tú no estás dispuesto a recibir ley en tu vida, tu corazón es tan duro que tu vida nunca podrá cambiar. De paso, permítame decirles algo. Cuando se menciona la palabra Torah, ¿qué es lo primero que llega a su mente?
¿Qué más? Los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. ¿Qué más era para ti la Torá? ¿Alguien? ¿Perdón? Gracias por la respuesta. Miren qué interesante. Pero normalmente haciendo una encuesta, cuando se menciona la palabra Torah, ¿qué es lo primero que llega a la mente? Es la ley, número 1. Número 2, eso es de los judíos, ¿verdad? Y gracias por la respuesta, y peor aún, ni sabemos qué es eso. Muy interesante. Pero yo quiero que se aprenda esa palabra hoy, Torah. Porque la Torah, aunque la Torah es la ley, la Torah en hebreo significa instrucción, enseñanza. ¿Qué significa? Que si tu corazón es duro y no permites que la Torá entre a tu corazón, la enseñanza, la instrucción, entonces tu vida continuará rodando, rodando y rodando sin ningún sentido y sin ningún propósito. Pero cuando tú permites que la Torá, la ley, la palabra venga a tu vida, hable a tu corazón y te transforme en tu manera de pensar y te transforme en tu manera de vivir, entonces empezarás a vivir una vida conforme a Cristo. Dígalo conmigo, porque Cristo entró triunfalmente a mi vida. Y cuando Cristo entra triunfalmente a mi vida, entonces yo puedo levantar mis manos, dar palmas para Jehová, porque el Señor ha entrado a mi vida y mi vida nunca más volverá a ser igual. Yo seré cambiado, hoy soy renovado, hoy soy transformado, de tal manera que los líderes religiosos no querían perder el control que tenían sobre la ciudad, sobre la gente, ese dominio religioso, y ellos se sentían acosados por la presencia del rey. ¿Ellos conocían la profecía? Por supuesto que los estudiosos, los sacerdotes y los fariseos sabían y conocían que la Biblia anunciaba al Mesías entrando a Jerusalén sobre un pollino. Ellos lo sabían porque ellos estudiaban la Torá, porque ellos estudiaban el Tanakh, el Antiguo Testamento. De paso, permítame también decirles esto, hermanos. Los fariseos son estudiantes de la ley, de la palabra, los sacerdotes. ¿Qué libro estudiaban? ¿Qué libros estudiaban? La Torá, el Tanakh, el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, los proverbios. Era lo que ellos estudiaban. Por lo tanto, si ellos estudiaron los profetas, ellos sabían y tenían la revelación de que a Jerusalén entraría el Rey de Reyes, puesto montado sobre un pollino. Ellos sabían que el cumplimiento de la profecía se estaba dando, pero sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Cerraron sus ojos, endurecieron su corazón y no reconocieron a Jesús. Amén. Número 3, vimos la multitud, vimos a los líderes religiosos, ahora veamos a los discípulos. La perspectiva de los discípulos, ¿cuál era? La perspectiva de los discípulos es no de esta forma. Aquí hay algo interesante. Pedro, a partir de hoy, pescarás hombres. E inmediatamente dejó las redes y le siguió. Mateo, lo vimos la semana anterior, sígueme. E inmediatamente dejó el banco de recaudador de impuestos o su silla de recaudador de impuestos y le siguió. Y a cada uno de los discípulos, cuando les llamó, ellos dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Pregunta importante aquí: ¿qué estás dispuesto a dejar? Entonces usted dice, bueno, yo ya dejé mi país, pero ¿cuántos de ustedes hoy están en esta nación con un pie en esta nación y con el otro pie en su país? ¿Cuántos? ¿Podrían levantar la mano? Creo que la gran mayoría, el 95% de los que estamos hoy aquí, estamos con un pie aquí y con nuestro corazón allá. Tanto así que comemos lo que es de nuestro país. Mujer, ¿dónde están las tortillas? Porque ya sabes que sin tortillas no como. Entonces dejamos nuestro país, pero el estómago lo tenemos allá.
Cuando el Señor nos cambia de lugar, a los discípulos les llamó y les cambió completamente el panorama de su vida. Ellos tenían un lugar de pesca, donde, por ejemplo, para Pedro era un pesquero. Él sabía que su vida se enfocaba en la pesca y él permanecía allí, tenía su industria pesquera. Pero un día viene Jesús, entra a su corazón y le dice: es necesario que dejes todo porque ahora pescarás hombres. Y inmediatamente su corazón duro es ablandado y recibe una palabra y su vida es completamente transformada en un momento. Pero aquí viene la escena a la que quiero que lleguemos con el tema de hoy. Los discípulos van con Jesús a Jerusalén. Permítame regresar un poquito en la historia. Usted conoce la historia. Luego leemos todo el texto. Pocos días antes, Jesús está reunido con sus discípulos. Preparan lo que llamamos la última mesa o la última cena. ¿Recuerdan? Pero también llega un momento en que Jesús se postra a orar y en la oración Él le dice a su Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué es importante aquí? ¿Por qué quiero regresar un poquito a la historia hasta allí? Porque Jesús nunca jamás en su vida había concebido el pecado. Amén. Hoy Jesús sabe que su misión está a punto de terminar y Él puede ver con absoluta claridad todo lo que va a acontecer en su vida. Él sabe que al entrar a Jerusalén, al cumplirse la palabra profética, allí se daría el comienzo del final en el que Jesús, el Hijo de Dios, llevaría consigo la carga de toda la maldad, la suciedad, la asquerosidad del pecado del hombre. La gente dice: Jesús tuvo miedo. Bueno, Él era humano, ¿sabe usted? Y con una naturaleza divina. Amén. ¿Tuvo miedo? Tuvo miedo. Pero el miedo de Jesús no era el miedo a lo que iba a sufrir, sino era el miedo de que a Él vendría el pecado de la humanidad. ¿Usted me puede entender esto? Tengo que ir despacio aquí. No el miedo físico de que le iban a golpear. Él sabía que iba a ir a una cruz, lo anunció y dijo: entraremos a Jerusalén, los sacerdotes de la ley me van a blasfemar, los sacerdotes de la ley me van a acusar, seré crucificado, seré puesto en esa cruz y en esa cruz entregaré mi vida y en esa cruz se cumplirá una palabra de parte del Padre, cumpliré el propósito del Padre para la humanidad, pero al tercer día resucitaré. Jesús sabía esto y su miedo no era el temor a una corona de espinas, su miedo no era el temor a las piedras que le golpearían, a los látigos que le flagelarían, su miedo no era el temor físico, su miedo era el saber que su vida de santidad iba a recibir el pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad. Ese era el temor horroroso de pánico que Jesús tenía y por eso le dice: Padre, si es posible que apartes esta copa llena de la inmundicia de la humanidad, si lo puedes hacer, hazlo, Señor. Pero si no es así, sea tu voluntad. Los discípulos entraron con Jesús a Jerusalén. Y ellos vieron la fiesta, ellos vieron el algarabío, ellos vieron la luz, ellos vieron la emoción, ellos vieron la gente gritando, extendiendo los mantos, abatiendo las ramas, los ramos, las palmas. Y ellos por un momento se sintieron importantes, por un momento se sintieron con un gozo que nunca jamás habían vivido. Tanta gente los aclamaba, tanta gente los reconocía, tanta gente los quería tocar, tanta gente daba aplausos para ellos. Y wow,
Cuidado, y un poquito de esa fama nos ha tocado a alguno de nosotros alguna vez. Cuidado. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado y te ha dicho, oye, sabes, eres una persona tan especial, hay algo en ti, yo no sé qué es, pero hay algo especial en ti, y tú te sientes muy orgulloso, contento cuando te dicen eso, o cuando hablan de ti, dicen, ay, la hermana Pili tan linda, ay, la hermana Yolanda tan bella persona que es, ay, el hermano Amaury tan buena persona que es, y uno se siente bien cuando hablan bien de nosotros, y aquí los discípulos se sentían muy bien, porque la gente daba gozos para ellos. Amén. Mateo 16, 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, por decir semejantes cosas. Dios te libre, Señor, de que estas cosas pasen. Señor, si tú sabes que eso va a pasar, pues, como había un programa de televisión del oso Yogi, ¿recuerdan? Huyamos hacia la derecha, decía. Huyamos hacia la derecha, Señor, pues no vayamos hacia Jerusalén, vámonos hacia México, es comer chile mejor. No, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque es necesario que la palabra profética se cumpla. Y cuando la gente a ti te dice, oye, apártate de esa iglesia, apártate de Jesús, es que tú no tomas, es que tú no fumas. Ay, deja tanta religiosidad, deja tanta cosa de la iglesia. Apártate de mí, Satanás. Porque cuando yo he tenido una entrada triunfal de Jesús en mi corazón, mi vida ha sido completamente cambiada y transformada. Saben, aquí se sucede algo maravilloso en esta entrada. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral alaban el nombre que es sobre todo nombre. Los sacerdotes y fariseos le decían a Jesús, Jesús, calla a toda esta gente, cállalos, porque ellos sabían que Jesús lo podía hacer. Pero sin embargo Jesús les contesta y les dice, si les callo a quienes alaban al Rey, al Hijo de Dios, ciertamente las piedras hablarán. Y el Señor está diciendo, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, alabarán al nombre que es sobre todo nombre, al Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuál es el resultado de los discípulos? Los discípulos veían a su rey, pero no entendían por qué entraba sentado en un pollino. No podían entender la magnitud de tanta simpleza. Los discípulos esperaban que Jesús entrara a Jerusalén y tomara el control de la ciudad y tomara la silla del emperador y fuese nombrado el rey de la tierra para que ejerciera su autoridad como hombre. Pero Jesús les dice, hey chicos, what's up? Mi reino no es de este reino. ¿Y eso quién lo puede entender? Mi reino no es de este reino. Y ellos no podían entender las palabras de Jesús, porque mi reino no es de este reino, porque sencillamente yo no he venido para cumplir los propósitos de los hombres, yo he venido para cumplir el propósito de mi Padre. Dígalo al que tiene al lado, mi reino no es de este reino. ¿Saben? Hoy se nos predica en las iglesias el mensaje del reino. El mensaje del reino. Y está bien, nosotros vivimos en un reino poderoso, el reino de Dios. Pero el mensaje del reino que se predica hoy desde muchos púlpitos es un mensaje del reino diciéndole a la gente, el reino está aquí, el reino es que tengas el auto más costoso, la casa más costosa, los zapatos más costosos, el traje más costoso. Eso hace que tú seas un hijo del reino. No. Iglesia, está bien si tienes el auto más costoso, gloria a Dios, si tienes una majestuosa mansión, gloria a Dios, si tienes tus comodidades, gloria a Dios. Pero escúchame, Jesús, el Hijo del Rey,
de reyes y Señor de señores, entra con todo su reino a Jerusalén, sentado sobre un poderoso BMW del año. Un simple pollino que nunca nadie había montado. Y nos quiere mostrar que su reino no es la opulencia, que su reino no es la vanagloria, que su reino no son los títulos, que su reino no son las naciones para el hombre. Nos quiere mostrar con un ejemplo tan sencillo que su reino, dígalo conmigo por favor, es la humildad. Ser humildes es el mensaje del reino. Ahora, por favor, lo he repetido 1000 veces, no puedo pasar sin decirlo. Humildad no es pobreza, humildad no es escasez, humildad no es el carro viejo, humildad no son los zapatos rotos, humildad no es el zapato, el vestido con 3 parches, dice vestido de otro, ¿cómo se llama? Parche de otro vestido, no es esa la humildad. Humildad es la sencillez de tu corazón. Humildad es vivir con la gracia del Padre. Humildad es vivir en la abundancia que Dios tiene para nosotros. Humildad es vivir en la salud que Dios tiene para nosotros. Humildad es vivir en el gozo que el Señor tiene para nuestras vidas. Humildad es vivir en la armonía de nuestros hogares. Humildad es tener, Señor, cada mañana un encuentro con Él en tu devocional. Humildad es reconocer que sin Él nada podemos hacer. Humildad es entender que Él pagó un precio en la cruz por mi pecado. Humildad es reconocer que yo tengo por la gracia de Él un día nuevo que comenzar. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando Jesús entra en tu vida? ¿Qué pasa en ese momento? Escríbalo en sus notas. Número 1, Jesús crea una interrupción en tu vida. Cuando Jesús viene a tu vida, Él inmediatamente interrumpe lo que tú piensas, lo que tú quieres hacer, lo que tú crees que debes hacer, porque Jesús interrumpe tu pensamiento de hombre, Jesús interrumpe tu pensamiento de razón humana, de entendimiento humano, de ingeniería, de abogacía, de medicina, de lo que quiera que tú eres preparado. El Señor rompe ese esquema y te dice: ahora yo quiero enseñarte cómo manejas esta situación. Amén. Jesús crea una hermosa interrupción. En Mateo capítulo 4, verso 9, en el capítulo 4, verso 19. Jesús los llamó: vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar hombres. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Una vez que el pensamiento consciente termina, escríbalo en sus líneas, los patrones marcados, pregrabados, se activan. Permítame explicar un poco esto. A ver si usted ha pasado por esta experiencia. En ocasiones salimos con la hermana Pili a hacer nuestras diligencias diarias. Y la ruta más directa a la que nosotros salimos es Gastonia o Charlotte, pero igual la ruta es Gastonia. Salimos en la mañana y de pronto la hermana Pili me dice: pasemos a la escuela, tengo que entregar algo para David. Ok. Ese es mi pensamiento consciente, escuela. Pero cuando salimos de la casa y tomo la ruta, paso por acá frente a la iglesia, salgo a la esquina del Highway 150, sigo la ruta y cuando me doy cuenta estoy llegando a Gastonia. Y dice: ¿tú no me dijiste que fuéramos a la escuela? ¡Ay! Se nos olvidó. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro pensamiento consciente es ir a la escuela, en el ejemplo que estoy entregando. Pero nuestro pensamiento subconsciente es ir hacia Gastonia. ¿Me está entendiendo esto? Es el ejemplo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas hoy. Tú tienes un pensamiento consciente. El pensamiento consciente es tu manera de pensar. El pensamiento consciente es tu manera de vivir. El pensamiento consciente es tu manera de vestir. El pensamiento consciente es tu manera de comer. El pensamiento consciente es a lo que tú le llamas tu manera de orar. Pero el pensamiento consciente, Jesús, al entrar en tu vida, lo interrumpe, lo corta y le dice: no sigas pensando como piensas humanamente, sino en tu pensamiento inconsciente ahora quiero llegar para que pienses conforme a la mente de Cristo. ¿Saben?
¿Por qué nosotros reaccionamos de tal manera con alguien o con algo? ¿Por qué reaccionamos con ira, con pleito, con contienda, con un grito, con una mala actitud? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento subconsciente fue formado de esa manera. Yo recuerdo la enseñanza de niños cuando nos decían, recuerdo nuestro pensamiento de niños cuando nos decían, si alguien te golpea en la escuela, no te dejes. Busca a alguien más grande que te ayude. O pégale bien fuerte. ¿Están conmigo? Ese pensamiento subconsciente quedó marcado en nuestros corazones. Y cuando somos adultos hoy, cuando alguien nos agrede o cuando alguien nos lastima, la reacción inmediata es defendernos y el peor aún, defendernos con violencia, con agresividad o con golpes. Pero Jesús interrumpe ese pensamiento subconsciente mal marcado que tenemos y el Señor nos llena con el pensamiento de la mente de Cristo para que cuando actuemos, para que cuando hablemos, para que cuando seamos hijos de Dios podamos actuar conforme al pensamiento de Él en nuestras vidas. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero significarles hoy? Sin embargo, todavía hoy en cada uno de nosotros queda ese pensamiento allí, molesto, incómodo, reactivo. Somos reactivos a muchas cosas y basta que alguien nos diga una pequeña cosa y en el momento menos pensado reaccionamos con una fuerza o reaccionamos con una ira porque un pensamiento subconsciente nos domina. ¿Están conmigo? Dígalo, por favor, repítalo conmigo. Hoy el Señor interrumpe mi pensamiento. Estamos entonces marcados con un pensamiento de rutina. ¿Cuál es tu pensamiento de rutina? Te levantas en la mañana, si es que haces el devocional, lo haces, comes algo, sales a tu trabajo, vas, trabajas durante todo el día, regresas en la tarde, vienes a cenar, te sientas a la televisión y pasas desde las 3, 5, 7, 10, 11, 12 de la noche en un televisor. Y eso lo haces todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y al hacerlo todos los días se convierte en un ambiente de rutina, rutinario, al punto que tu vida no tiene ningún sentido. Yo siempre me he preguntado algo, hermanos. ¿Para qué ustedes trabajan tan fuerte? Mis respetos. Trabajan y trabajan de sol a sol. Y peor aún ahora que viene el verano, 105 grados Fahrenheit, las piedras saltan del calor. Pero ustedes trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan. Rutina, 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 rutina. ¿Para qué? Para pagar, para pagar, para pagar, para pagar, para pagar. Rutina, 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 rutina. Pero no trabajamos para vivir mejor. No trabajamos para tener mejor salud, no trabajamos para vivir en mejor armonía. ¿Cuántas veces les he podido compartir desde este púlpito? Hermanos, si tan fuerte tú trabajas, ten la bendición de traerle a tu esposa un regalo, un obsequio. Mujer, tú trabajas, tenla un presente para tu esposo, bendícelo. No necesita que sea el día de la secretaria, no necesita que sea el día de la mujer. Ay, hoy es el día de las mujeres, mi amor, hoy es el día de la mujer, felicíteme. No, no tienes que esperar eso. Cambia tu subconsciente. A nosotros nos enseñaron que a los padres solo se les saluda el día del padre. Gracias. El día de la madre lo empiezan a anunciar desde diciembre. En diciembre, Navidad, regalo para la mamá. Prepare un regalo para la Navidad. En enero, el mes de la escuela. Empieza la escuela, ve un regalo para mamá. En abril, el tiempo de la Semana Santa, un regalo para mamá. Todo es mamá, mamá. Y llega mayo y el regalo a mamá. Y vamos a los restaurantes y los restaurantes están full porque las mamás ese día comen. Y entonces lo atienden rapidito y el mesero le dice, señor, por favor, rapidito, que hay gente esperando, hay mamás esperando. Pero luego, ¿qué viene? El día del padre y el día del padre. ¿Y cuándo es eso? Papi, le dice el papá al hijo, mi amor, ¿sabes qué día es hoy? No, papi, pues hoy es el día del padre. Ay, papi, felicitaciones, papi. Préstame $100 para comprarte algo, papi.
¿Es así? ¿Alguien dijo amén? Así es que escúchame, iglesia. Si tanto trabajas, sal de tu rutina diaria, de esa rutina que nos da estrés, y vivamos un ambiente acogedor, porque cuando Dios interrumpe nuestro pensamiento de rutina, Dios transforma nuestra rutina en gozo. Dios transforma nuestra alegría, Dios transforma nuestra vida, Dios nos permite vivir una vida con una armonía diferente. Amén. Dígalo conmigo, no más rutina. Número 2, cuando nosotros vemos la entrada triunfal de Jesús a nuestra vida, es porque se produce una perspectiva nueva de vida. Una perspectiva con un desarrollo nuevo. Una perspectiva profunda por buscar de la palabra. Una perspectiva para que la Biblia sea nuestro pan de cada día. Una perspectiva por leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. Escucho con frecuencia que la gente dice, bueno, yo no leo la Biblia porque pues que la he leído tantas veces que ya para qué la leo más. Como 10 veces me he leído la Biblia de punta a punta. Y le digo, déjame ver. Por aquí a ver un tanto que has leído la Biblia. Se los confieso, yo leo la Biblia y me encuentro con pasajes que yo digo, Dios, ¿y esto dónde estaba guardado? ¿De dónde, Señor, sacaste esta cita que nunca había pasado por ahí? Y la he leído cuántas veces y nunca, o si la leí, no recuerdo, pero si la había leído, gracias porque hoy me la estás revelando a mi corazón. Ve, esta palabra se me reveló en estos días y la tengo marcada, marcada y marcada. Y la había leído y esta semana la leí, en estos días la leí y ¡sorpresa! El Señor interrumpió mi pensamiento y me da una perspectiva nueva y me lleva a profundizar en un mensaje, a profundizar en una palabra, y me dice, Juan 5:45, ya la compartí, no penséis, dice Jesús, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Alguien había leído ese texto? ¿Alguien me puede decir que ya leyó ese texto? ¿Alguien me puede decir que leyó ese texto? Jesús está diciendo, Moisés en la Torá escribió de mí. En el Pentateuco escribió de mí. En el Tanakh escribió de mí. ¿Quién lo escribió? Moisés. Y hoy la gente dice, Jesús en el Antiguo Testamento no lo mencionan por ninguna parte. Y él está diciendo en Juan 4:45, en Juan 5:45 está diciendo, Moisés escribió de mí. Entonces Jesús sí está en el Antiguo Testamento y la palabra se te revela y el Señor te da una perspectiva nueva y el Señor te lleva a una profundidad con tu palabra, y entonces tú apasionas una palabra, tú apasionas un servicio, tú quieres escuchar la palabra nuevamente, tú quieres repetir el mensaje porque sabes que el Señor está hablando directamente a tu vida. Amén. En el libro de Juan capítulo 12 verso 16, sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo que sucedió y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito de él. El profeta Zacarías en el capítulo 9 y en el verso 9 profetizó, Jesús entrará, el Hijo de Dios entrará a Jerusalén montado sobre un pollino. Ya estaba profetizado y la palabra se estaba cumpliendo aquí. Las perspectivas deben enmarcarse en una fe. Lo he predicado en varias ocasiones, la fe, la fe, la fe. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no fe, ¿qué es fe? Es que todos decimos fe. Sí, yo tengo fe, yo tengo fe que este año será mejor, yo tengo fe de mis papeles, yo tengo fe. Pero la fe es algo más allá que la fe de que nosotros conocemos como fe. La emuná es algo que usted puede entender desde el punto de vista solo espiritual, de que hay algo grande que va a pasar en tu vida, de que Dios algo grande va a hacer en tu casa, que Dios algo grande va a hacer en tu salud, que Dios algo muy grande va a hacer en tu matrimonio, porque esa es la fe sobrenatural, la emuná, no la fe. Yo tengo fe que el pastor ya va a terminar. Sí, ya voy a terminar.
Pero cuando usted tiene una fe sobrenatural, usted sabe en su fe sobrenatural de que Dios tiene algo grande para ti. Va a corregir en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, en tu economía, en tus finanzas, porque esa fe sobrenatural es la que tú estás viviendo hoy. Nosotros vivimos una fe tan débil, una fe tan sencilla, una fe tan sin sentido. ¿Saben? Para lo que tú haces hoy, no necesitas fe. Para ir a tu trabajo por la mañana, tú no necesitas fe. Tú te subes a tu vehículo cada mañana y enciendes el vehículo porque tienes fe de que el carro va a funcionar. Eso es una fe natural, es fe. Usted tiene fe de que esa gasolina le alcanza. Eso es una fe natural. Pero yo quiero llevarlos a una fe sobrenatural. A lo más grande, dijo la hermana Pili esta mañana aquí en la enseñanza. El pueblo de Dios en Egipto, cuando vieron las plagas, dijeron: uy, esto sí está grave, esto sí está terrible, hasta aquí llegamos. Esta peste nos matará a todos, porque eso dicen las noticias. Atención, el ébola es una epidemia que puede matar a millones de personas. Eso dicen los médicos, eso dicen las noticias, eso dicen las estadísticas. Pero para quienes estamos en Cristo Jesús, el ébola, ni ninguna epidemia, ni ninguna mentira de Satanás nos puede tocar, porque yo tengo una fe sobrenatural que eso no está hecho para los hijos de Dios. Entonces hay un virus, el polen, el polen, y el polen, y el polen, y el polen, y el polen se convierte en, ¿qué enemigo? El polen. Solo el polen, una cosita tan sencilla, el polen. El polen enferma, el polen encierra, el polen enceguece, el polen da el polen. Una cosa tan simple. ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en el polen y no en el que creó el polen. Y el polen Dios no lo creó para matar a nadie, ni para enceguecer a nadie. El polen Dios lo creó para que las plantas se multipliquen. Amén. Número 2. Jesús ofrece un momento en tu vida. No puedes guiarte por tus emociones. Jesús ofrece un momento hosana en tu vida. Hosana, dígalo conmigo. Hoy es mi día de hosana. Hoy es mi día en el que tú le puedes decir: Jesús, sálvame. Sálvame de mi mentira, sálvame de mi pecado, sálvame de mi inmundicia, sálvame de mi pasado, sálvame de ese acoso que tiene mi pasado, que me acosa, mi pasado que me persigue, mi pasado que me juzga. Sálvame de esa mentira, Dios. Hoy es día de hosana. Hoy es decirle: Señor, hay un día triunfal en mi vida, porque hoy, Jesús, tú entras a Jerusalén, a este templo, a este cuerpo. Hoy entras a mi vida y yo puedo decirlo con toda claridad: hosana, hosana, hosana al Hijo de Dios. Cuando Jesús entra a tu vida, quiero que lo tengas presente, Señor. Alivia toda tu carga, todo tu peso, toda tu opresión, toda tu angustia, todo tu dolor, todo aquello que te abruma. ¿Qué es lo que tienes hoy sobre tu espalda que te causa dolor, opresión, angustia, temor, miedo, pánico, caos, frustración, tantas circunstancias en tu vida? ¿Qué es lo que tienes allí? No sé qué es. Temor a una enfermedad, temor a la crisis financiera, temor a la situación legal. ¿Qué es lo que te causa opresión en tu vida hoy? Cualquiera que sea la situación que cargue opresión en tu vida, hoy, el día de la entrada triunfal, es el día de decirle: Señor, toma mi carga, toma mi opresión, toma mi carga, toma mi dolor, tómalo, Señor, porque en este día triunfal tú tomas la conquista sobre mi vida. Y Él produce un espacio para que tú, hágalo conmigo por un momento, respires profundo. Cuando respiras profundo en el Señor, y tú puedes decir: gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mateo 11:28, Jesús les dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Alguien tiene una carga que entregar hoy con el Señor? Por favor, hágalo. Este es el tiempo, este es el momento.
Que no pase un año más de una celebración llamada Domingo de Ramos, entrada triunfal, y tu vida siga igual, y tu vida siga en la misma tormenta, y tu vida siga en la misma depresión, y tu vida siga en la misma escasez, y tu vida siga en tu misma rutina. El daño más grave que un ser humano puede tener, la rutina mata, la rutina cansa, la rutina desespera. Sal de tu rutina, entrega tu carga, respira profundo y dile: Señor, lo que dices es la verdad y yo te entrego mi vida completamente a ti. ¿Cuál es la clave? Escríbanlo en la parte final. La clave es redención. La clave es redención. Mateo 26:39. Él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Hoy es un día de redención. Sabes, yo quisiera pedirle a los esposos que están aquí presentes, parejas, matrimonios, que se tomen un momento de su mano, por favor. Parejas, matrimonios, solo. Parejas. Si estás solita o estás solito, hazlo con el Señor. Coloca tu mano en posición de que tienes a Jesús allí. Allí está. Y por un momento dile a tu esposo, tu esposa, a tu pareja: hoy es día de redención. Hoy es día de redención. Díselo con todo tu amor, de lo profundo de tu corazón. Hoy es día de redención. Hoy es un día de redención. Hoy es un día de nuevo comienzo. Hoy es un día de empezar. Hemos cometido errores, hemos fallado muchas veces, pero hoy es un día de redención. Hoy es el día de la entrada triunfal de Jesús a mi Jerusalén, a mi vida. Hoy es el día de Jesús en mi vida. Hoy entregamos esta carga. ¿Cuál es la carga que hay en tu casa? Una carga financiera, una carga emocional, una carga sentimental, un pasado tortuoso, algo que los acusa, que los juzga, que los señala, que los inhibe. Hoy es el día de un nuevo comienzo. Hoy es el día de un berechit, una palabra hebrea, génesis, principio. Hoy es el nuevo comienzo sobre cada uno de nosotros. Que el día de la entrada triunfal no sea solamente tender mantos y levantar ramos y hacer una algarabía y celebrar una fiesta. Saben, hay algo que me impresionó y lo pasé por alto en el texto, pero solo lo voy a mencionar. Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, ellos siempre escucharon esto de su padre, de Jesús, de su maestro, de su rabino. ¿Qué escucharon? Jesús les decía a las personas que sanaba: no le digan a nadie esto, no le digan a nadie esto. Sanaba a los leprosos y les dijo: vayan, preséntense al sacerdote, pero no le digan quién lo hizo. Sanaba a alguien y decía: no lo digan. Resucitó a la niña de Jairo y les dijo: por favor, que nadie sepa esto. Es algo aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque la gente seguía a un Jesús de los milagros. La gente seguía a un Jesús que obraba algo sobrenatural. Algo había en él, pero la gente no seguía al Padre. La gente sigue a los hombres que hacen milagros. ¿Usted ha visto eso? Viene el predicador conocido tal al estadio, uno de los estadios más grandes en Dallas, Texas, y viajaron personas de partes del mundo y de los Estados Unidos, de todos los estados, para ir a recibir una sanidad de un predicador. Y gloria a Dios, Dios obra. Pero no necesitas ir hasta ese estadio a formar una fila de 60,000 personas para que alguien te toque o te sane, porque Jesús es tu maestro, Jesús es tu sanador, Jehová Rafa es tu sanador. Amén. Entonces solo hubo un momento en la Biblia, es maravilloso, solo hubo un momento en la Biblia en la que Jesús le dijo a este hombre: ve y dile a tu familia que el Señor te sanó. ¿Cuál fue ese momento? Aleluya. Cuando el endemoniado ganadero, allí el Señor, a él fue al único que Jesús le dijo: ven, ve a tu casa, ve a tu familia y dile que el Señor te sanó. Qué cosa tan interesante. Mientras que a todos los demás les dijo: por favor, no digan nada. Por favor, no digan nada.
Por favor, no digan que multipliqué panes. Por favor, no digan que resucité. Por favor, no digan que hice esto. Por favor, no digan que sané a un leproso. Por favor, no digan que coloqué ojos y sané al ciego. Por favor, no lo digan. Porque hoy la gente busca al que hace milagros, pero no al hacedor de milagros, que es Jesús. Estemos en pie un momento, por favor. Manapili, ven. Vamos con una canción de Hosana nuevamente para cerrar esta hora. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu entrada triunfal al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú no viniste simplemente a cambiar leyes de hombres. Tú viniste a implantar la ley espiritual. La ley del pecado está entre los hombres, pero la ley de Dios está sobre toda ley. La presencia tuya está entre nosotros. Señor, cambia nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de actuar. Como dijo Pablo, ¿por qué tengo esta guerra queriendo hacer lo bueno y termino haciendo lo malo? Y él contesta la pregunta, porque la ley del pecado está en mí. Es la ley del pecado la que nos hace ser egoístas, mentir, engañar, blasfemar, calumniar, criticar, juzgar. Pero Señor, en esta entrada triunfal hoy, tú nos enseñas la humildad para servirte, la humildad para reconocerte, la humildad para permitir que nuestros corazones sean cambiados por una palabra que transforme nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén.